Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección Jesús, Cristianismo y Espiritismo, voy a continuar el estudio que emprendí unos vídeos atrás al respecto de la existencia histórica de Jesús. Este será el último vídeo, ya hemos dedicado dos anteriormente, y en este vamos a hablar de las fuentes extracristianas que hacen referencia a Jesús tanto indirecta como directamente. Ya anteriormente hicimos un análisis de lo que llamé las bases de la negación, fui analizando cada una de ellas y cómo estas bases de ninguna forma desmienten la posibilidad de la existencia histórica de Jesús. Y en este vídeo nos vamos a centrar en las pruebas externas, es decir, en aquellos documentos que no son cristianos, que no provienen de autores pertenecientes al cristianismo y que de alguna forma hacen referencia a Jesús y que por lo tanto serían pruebas o serían evidencias históricas de su existencia. Estas fuentes se pueden dividir en dos grupos. Por un lado estarían las fuentes judías, y dentro de las fuentes judías tenemos sin lugar a duda a Flavio Josefo como la fuente primordial, y también tendríamos el Talmud de Babilonia. Y como fuentes paganas tenemos aquí una lista importante, pero en este vídeo voy a analizar solamente la obra de Tácito, que tiene una reseña que desde mi punto de vista apunta con bastante claridad a la existencia histórica de Jesús. Sobre las fuentes judías vamos a empezar con Flavio Josefo. Realmente solo voy a analizar a Flavio Josefo, pero sí es verdad que Flavio Josefo tiene dos textos al respecto de una mención sobre Jesús de Nazaret y por lo tanto vamos a analizar ambos textos. El primero se encuentra en su obra Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 18, en los puntos 63 y 64. Y voy a leer el texto que nos llega de Flavio Josefo. Por esa época vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acogen la verdad con placer, y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Cristo, y aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios, así como habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él. Y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos que se denomina así en referencia a él. Bueno, pues este es el primer texto que vamos a analizar, donde así aparentemente hay una referencia clara a Jesús. El problema que presenta este texto es que existe una polémica importante sobre la autenticidad del mismo. Actualmente esta investigación sobre el testimonio flaviano, es así como se le conoce, tiene puntos a favor, pero también tiene puntos en contra. El primer punto a favor que tiene es que el léxico, el vocabulario, es claramente de Flavio Josefo. Otro punto a favor es que el texto encaja perfectamente en el discurrir de la obra. Generalmente cuando hay un agregado, cuando hay una glosa en un texto, los expertos, los que conocen muy bien al autor y conocen perfectamente el estilo del autor, pueden encontrar rupturas en cuanto al discurrir de la obra, la fluidez del relato. Sin embargo, aquí no se encuentra esa ruptura. Y luego también, como argumento a favor, es que este relato de Flavio Josefo aparece en todos los manuscritos griegos más antiguos. Aunque claro, los manuscritos griegos más antiguos del relato de Flavio Josefo vienen del siglo XI. En contra de la autenticidad de este relato, hay una idea que tiene además bastante peso,
Y es que si tenemos en cuenta que Flavio Josefo era judío y encima fariseo, se piensa que nunca escribiría una profesión de fe cristiana como la que hemos leído anteriormente. Si se lee anteriormente de una forma imparcial, uno se da cuenta que quien está escribiendo habla muy a favor de Jesús. Entonces, en un judío fariseo, por el año 90, hacer ciertas declaraciones en favor de Jesús, no directamente de su divinidad, pero sí apunta a una condición especial en él, considerarlo el Mesías, pues es bastante improbable. Y a los expertos en la literatura y los expertos en el pensamiento de Flavio Josefo son unánimes a la hora de decir que él nunca se hubiera expresado así. Y luego también un argumento en contra es que no es citado por ningún padre apostólico anterior a Eusebio de Cesarea, que escribe a inicios del siglo IV. Entonces tenemos una polémica importante porque hay puntos a favor que validan la autenticidad de este relato, pero también hay puntos en contra. Y vamos a ver qué se piensa actualmente a este respecto. Lo primero que vamos a hacer es ver los problemas que presenta el texto, porque es importante conocer por qué hay gente que desestima que este texto puede venir de Flavio Josefo. Lo vamos a volver a leer para prestar atención a esos puntos. Por esa época vivió Jesús, un hombre sabio, si se le puede llamar hombre. Aquí es donde está el primer problema, porque de alguna forma está presentando a Jesús como una entidad superior a un ser humano normal. Fue autor de obras sorprendentes y maestro de los hombres que acogen la verdad con placer y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Cristo. Aquí ya hay una clara manifestación de Josefo en cuanto a que realmente Jesús era el Mesías. Un judío fariseo en el año 90 sería renunciar a su condición de judío y de fariseo, aceptar a Jesús como el Mesías, por lo menos a su condición de judío dentro del fariseísmo. Y aunque Pilato, instigado por las autoridades de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios, así como lo habían anunciado estas y otras innumerables maravillas sobre él. Y hasta el día de hoy existe la estirpe de los cristianos que se denomina así en referencia a él. Este tercer punto es el que he subrayado en azul y es también un punto problemático porque reconoce la resurrección de Jesús. Actualmente este testimonio tiene tres opiniones, hay sobre él tres opiniones. Una de ellas que es auténtico en su totalidad, aunque anteriormente se pensaba mucho, hoy tiene muy pocos seguidores. Prácticamente es un número insignificante de personas que han investigado este tema y que consideran que el testimonio flaviano es auténtico en su totalidad. Luego hay la otra idea, que es que el testimonio de Flavio Josefo es falso en su totalidad. Este tiene algunos más seguidores, pero tampoco son muchos. Y luego la opinión mayoritaria a este respecto es que el texto es auténtico, pero con interpolaciones cristianas. Es decir, que esas partes que hemos resaltado no son de Josefo, aunque el texto en su conjunto sí que lo es. ¿Qué argumentos existen para sustentar y defender esta opinión? La primera es que era una práctica muy común en escritos que vienen de la antigüedad. Cuando un copista leía un escrito, si ese escrito no se ajustaba a lo que él quería transmitir, era bastante común que agregara de su puño y letra alguna enmienda al texto. Y es bastante plausible históricamente que un escritor cristiano que copiara antigüedades de los judíos pudiera hacer unos ciertos arreglos y unos ciertos añadidos a el escrito de Flavio Josefo.
Si el texto de Flavio Josefo se le quitan esos agregados, los que hemos señalado en azul, encaja totalmente en el discurrir y en el contexto de la obra. Si a esto le añadimos que el léxico es claramente de Flavio Josefo, y además uno de los argumentos más importantes es que no existen motivos para una interpolación cristiana. Es decir, si Flavio Josefo no hubiese hecho referencia a Jesús, no hay un solo motivo para que un cristiano hubiese añadido esa referencia. Sobre todo porque esto está en este capítulo, en el capítulo 18, donde se están citando una serie de personajes que no se destacaron por su ética y que trajeron problemas al pueblo judío. Es más bien al contrario, es decir, la omisión sería positiva para Jesús. Quizás una inclusión de Jesús como dentro de esta lista de personajes no le favorecía. Por lo tanto, no existen argumentos de peso para pensar en una interpolación cristiana, a no ser que el texto de Josefo fuese neutro o fuese negativo hacia Jesús. En ese caso sí que hay posibilidades y sí que hay motivos para una interpolación cristiana. Por lo tanto, se llega a la conclusión que de los tres argumentos que vimos anteriormente, el más viable históricamente es que Josefo escribiera sobre Jesús y algún autor cristiano posteriormente retocase el texto. Esto está confirmado, se confirma mejor todavía, con una versión de Agapio, de este mismo texto de Flavio Josefo, en su obra Historia Universal Cristiana. Voy a leer esta versión y vamos a ver qué de peculiar tiene. En ese tiempo existió un hombre sabio de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Muchos judíos y gentes de otras naciones se convirtieron en discípulos suyos. Los que se habían convertido en sus discípulos no lo abandonaron. Relataron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Según esto, fue quizás el Mesías del que los profetas habían contado maravillas. Si ustedes se dan cuenta, este texto es neutro en relación a Jesús. Si nosotros tomamos el texto de la versión griega, que es un texto mucho más puro y mucho mejor elaborado, y se le quitan esas 3 partes que se supone que son una interpolación de los cristianos, van a comprobar cómo es exactamente igual, coincide perfectamente con la versión que se encuentra de Agapio. Esto lleva a pensar a los expertos, a los especialistas, que la primera versión del texto griego de Flavio Josefo fue una versión sin esas 3 interpolaciones y que posteriormente algún autor cristiano las agregó para mostrar una imagen más positiva de Jesús, y que Agapio tenía delante de él algún manuscrito que conservaba el texto original. Si esto es así, que es bastante probable que sea así, aquí tenemos una prueba de gran valor que demostraría con bastante peso histórico la existencia de Jesús. El segundo texto también se encuentra en Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 20, en el ítem 200, y dice lo siguiente: Anán convocó a los jueces del Sanedrín y trajo ante él a Santiago, hermano de Jesús, llamado Cristo, y a otros, acusándolos de haber violado la ley, y los entregó para que los lapidaran. Con esto nos basta, no hace falta leer el resto. Fíjense, porque aquí se está hablando de Santiago, el hermano de Jesús, llamado Cristo. Este es un texto de Flavio Josefo sobre el que prácticamente no existe ninguna duda de su autenticidad. Tanto el léxico es de Josefo, tiene el mismo estilo que toda la obra, y aquí hay una clara referencia a un personaje, a un ser humano, que es Santiago, al que llama hermano de Jesús, a quienes llamaron Cristo. El texto no es favorable a Jesús, por lo tanto no tiene por qué ser una interpolación cristiana. Y luego hay algo muy curioso de este texto, y es que ni en la obra veterotestamentaria
ni en los padres apostólicos, padres de la Iglesia, apologetas cristianos, llamaron nunca a Santiago hermano de Jesús. Las referencias son hermano del Señor, hermano del Redentor, etc., pero nunca hermano de Jesús, que presupone una filiación totalmente carnal y por lo tanto un hermano carnal. Este texto, por lo tanto, de Flavio Josefo, junto con el otro, nos llevan a pensar que él conocía y había oído perfectamente la figura de Jesús y por lo tanto es muy implausible históricamente que un historiador como Flavio Josefo no hubiese percibido que Jesús era simplemente un mito, sobre todo cuando apunta ante un hermano carnal de Jesús. El siguiente texto que vamos a analizar es un texto de Tácito, un historiador romano, que en su obra Anales, en el capítulo 15, en los ítems 38 al 44, que no he escrito completos, dice lo siguiente: he escrito menos que el texto completo. Por ello, para cortar los rumores, Nerón señaló como culpables y castigó con la mayor crueldad a una clase de hombres aborrecidos por sus vicios, a los que la turba llamaba cristianos. Cristo, de quien tal nombre trae su origen, había sufrido la pena de muerte durante el reinado de Tiberio por sentencia del procurador Poncio Pilato, y la perniciosa superstición fue contenida durante algún tiempo, pero volvió a brotar de nuevo, no sólo de Judea, patria de aquel mal, sino en la misma capital, donde todo lo horrible y vergonzoso que hay en el mundo se junta en esa moda. Aquí está clarísimo que no se trata de una interpolación de un cristiano, porque la referencia que hace hacia los cristianos es claramente negativa. E incluso la referencia que hace a Jesús es neutra y como causante de esa superstición que estaba trayendo tantos problemas en la capital del imperio. Por lo tanto, hay pocas dudas de que este texto venga directamente de Tácito. Si nosotros hablamos de este texto, vamos a ver que tiene ciertas características muy interesantes. Primero, es que data la muerte de Jesús dentro del reinado de Tiberio, lo que coincidiría con el Jesús que presentan los evangelios. Hay una afirmación de que Jesús fue juzgado por Poncio Pilato, que también coincide, y el freno que tuvo su ejecución en el movimiento. Y todos sabemos, por Hechos de los Apóstoles, que una vez que mataron a Jesús, sus discípulos se estuvieron quietos durante un tiempo. Por lo tanto, es bastante plausible admitir el texto de Tácito como una prueba o como por lo menos una evidencia de la realidad histórica de Jesús de Nazaret. La idea mitista, es decir, la que considera que Jesús es un mito, que ya analizamos en vídeos anteriores, no podría explicar nunca este testimonio de Tácito. Esto se escribe aproximadamente en el año 116-117 y sería muy inverosímil que Tácito no supiera diferenciar entre un personaje real y un personaje que es simplemente producto de la leyenda. Y menos aún que consiguiera datar exactamente su muerte vinculándola a un personaje histórico como es Poncio Pilato y supiese algunos pormenores del movimiento. Yo creo, y lo digo sinceramente, que si se analiza este tema sin ningún tipo de prejuicio, hay razones más que suficientes para aceptar la existencia histórica de Jesús. Sobre la existencia histórica de Jesús, debo ser sincero, yo nunca he tenido ninguna duda. Yo siempre he aceptado que Jesús vivió y que Jesús transmitió un mensaje ético muy útil y muy positivo para la humanidad. Pero yo creo que son muy bienvenidas aquellas investigaciones, aquellas ideas que aportan documentación y que aportan pruebas que justifiquen nuestras ideas. Con esto voy a dar por terminado el vídeo, también doy por terminado el tema al respecto del análisis histórico de la existencia de Jesús
Y a partir de ahora vamos a centrarnos más en el surgimiento del cristianismo, en la comprensión de los motivos que dieron surgimiento al cristianismo y también a cómo el cristianismo se fue formulando ideológicamente. Porque ya dije en el primer vídeo que la finalidad de esta serie es considerar la afirmación que se hace, y muchas veces incluso de forma bastante categórica, de que el espiritismo es cristiano. Si el espiritismo es cristiano es porque debe comulgar con las ideas originales del cristianismo. Y no se puede afirmar sin saber cuáles son las ideas originales que dieron sentido al cristianismo como una ideología o una religión independiente con identidad propia. Por lo tanto, a lo largo de los vídeos que nos restan, que todavía son muchos, vamos a ir viendo cómo surge ideológicamente el cristianismo y si se puede decir a través de la razón y a través de los hechos históricos que el espiritismo es, como se dice, el cristianismo redivivo. Es decir, que la finalidad del espiritismo es hacer resurgir las ideas originales del cristianismo. Si por el contrario, el cristianismo es una ideología que desde su nacimiento nace con unos principios que son distintos al espiritismo, aunque tenga obviamente algunos puntos en común. Pues a partir de ahora nos dedicaremos ya más a ese tema. Como siempre les digo, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el vídeo siguiente.